Amigos y colegas, muchas gracias por seguirnos en tu programa AgroCIP, auspiciado por el capítulo de Ingeniería Agronómica y Zootecnia del Consejo Departamental de Lima. Gracias realmente por los comentarios y las sugerencias que nos están haciendo llegar. En este programa, en esta edición, estaremos desarrollando un tema de importancia para el agro, la fruticultura. ¿Por qué debemos consumir frutas? ¿Por qué debemos impulsar la fruticultura a nivel nacional? ¿Qué tipo de especies están adaptadas acá, tienen un potencial, las especies nativas y otros temas que son de mucho interés? No sin antes, colegas y amigos, hacerles llegar a través de estas cámaras nuestras condolencias más sinceras al pueblo japonés por la situación que viene atravesando, deseando además que haya una pronta recuperación. Nuestra solidaridad, amigos y colegas, volvemos en breve. Amigos y colegas, muchas gracias por seguirnos en tu programa AgroCIP. En esta edición tenemos la grata compañía y la presencia de un ingeniero altamente especializado, destacado en el conocimiento del tema de la fruticultura, docente de la Universidad Agraria La Molina, y les presentaré algunos temas propios de su hoja de vida. Ingeniero Guillermo Parodi Macedo, muchísimas gracias por acompañarnos en este programa y además brindarnos información con respecto al tema de fruticultura. Pero antes quisiera algunas breves palabras sobre su permanencia y presencia en el capítulo de Ingeniería Agronómica y Zootecnia como miembro asociado al mismo. Bueno, en principio, primero agradecerte a ti y al Colegio de Ingenieros del Perú a través del capítulo de Ingenieros Agrónomos, la invitación. Me parece muy atractivo conversar de un tema que está haciendo hoy día actualidad, ¿no? El tema frutícola a nivel nacional se está convirtiendo en un tema que hoy día representa notable interés, y mi participación aquí responde un poco a poder darte luces o darle luces a aquellos que están interesados en el tema frutícola, ¿no? En general a nivel nacional, ¿no? Cómo se vislumbra el potencial de la actividad frutícola en los próximos años, qué es lo que se está haciendo ahora y hacia dónde podemos dirigirnos, ¿no? Ok, ingeniero, muchísimas gracias por sus palabras. El ingeniero Guillermo Parodi Macedo es ingeniero agrónomo de la Universidad Nacional Agraria La Molina con posgrado en producción agrícola. Tiene estancias de especialización en una serie de países desde Israel, España, Colombia, Chile, Brasil, Argentina, entre otros. Docente a tiempo completo de la Facultad de Agronomía de la Universidad Agraria La Molina, jefe de Laboratorio de Fisiología y Manejo Post Cosechas, es un tema especialmente sensible que también estaremos tratando. Asesor permanente en tesis e investigación, también ha trabajado como investigador en el Instituto Nacional de Investigación Agraria, INIA, del Ministerio de Agricultura, y consultor de diferentes empresas. Ingeniero Guillermo, la situación de la fruticultura para los amigos que como miembros de la especialidad podemos conocer aspectos importantes del mismo, pero este programa también lo siguen colegas de las especialidades de zootecnia, meteorología y otras especialidades, y público en general. Entonces, denos por favor un alcance, un panorama general sobre la situación de la fruticultura a nivel del departamento de Lima, Lima región y Lima metropolitana, así como a nivel nacional. Ya, en principio, bueno, hay que entender que la actividad frutícola en el Perú no tuvo el interés durante la década de los 70, ¿no? Las razones que pudieron definir probablemente ese poco interés en fruticultura estuvieron probablemente ligados a temas políticos o de coyuntura en ese momento.
para dar paso a cultivos que se consideran de carácter social lo más notables en ese aspecto, en el caso de papa, algodón, la misma caña, ¿no? La fruticultura en realidad, a pesar de tener un espacio, no tenía el alcance que, como te mencioné hace un rato, está teniendo en estos últimos 10 años. Probablemente este alcance se está consolidando en relación con el tema agroexportador, ¿no? El Perú siempre ha tenido condiciones para hacer frutales y condiciones notabilísimas, ¿no? Pero pues un tema en frutales es que, a diferencia de muchos otros cultivos, yo tengo que darme una pausa, y las inversiones a veces en ese tipo de pausas resultan siendo complicadas cuando uno no tiene capacidad de recuperar rápidamente lo que invierte, ¿no? O sea, hoy día se están dando las condiciones para eso. En condiciones de Lima, yo te diría que Lima... Permítame una intervención, tiene una connotación especial lo que acaba de decir, porque el agricultor en términos generales cultiva cultivos anuales de corto periodo vegetativo, y el caso de los frutales es diferente, y eso usted nos explicará qué periodo hay para hacer la propagación, la siembra definitiva, la entrada en producción y el sostenimiento productivo. Claro, lo que pasa es que si nosotros analizamos un poco la historia vinculada a frutales en el país, vamos a encontrar que la actividad tecnológica más importante estuvo centrada principalmente en Lima y parcialmente en Ica. Digamos, esas son las regiones que tecnológicamente mejor despegaron en temas frutícolas dentro de lo que corresponde a la década de los 70, 80 y parcialmente de los 90, ¿no? Tras la posibilidad de consolidación de proyectos que en realidad venían de muy atrás y que no estaban definidos, el caso de Chavimochic, el mismo caso de San Lorenzo, a pesar de ser muy antiguo, ¿no? El caso que se viene ahora, que es Olmos, ¿no? El caso parcialmente del tema de Arequipa con Majes. Tras esa posibilidad de iniciar espacios áridos con cultivos, surgió evidentemente una necesidad clara, ¿no? El poder aprovechar ese espacio con cultivo que ya tenía un reconocimiento mundial, que era el espárrago. Nosotros aprovechamos esa oportunidad, y tras ese proceso de desarrollo de espárrago, atrás vinieron cultivos que también son permanentes, porque el espárrago en cierta forma es un cultivo permanente, ¿no? Y los que destacaban evidentemente eran principalmente frutales, ¿no? El gran problema que siempre hemos tenido es obviamente un tema tecnológico, ¿no? Incorporar tecnología o desarrollar tecnología en frutales no resulta siendo tan fácil, porque las inversiones para tecnología representan pues un seguimiento de 2, 3, hasta 4 años eventualmente para tener alguna respuesta, ¿no? Entonces, uno de los males que tenemos tal vez que ir cambiando, y que creo que se está cambiando, es el corto plazo, ¿no? Los diferentes gobiernos siempre han vislumbrado la posibilidad de sacar pues 5 años lo mejor que puedan, pero el tema de frutales no es 5 años, ¿no? El tema de frutales son para alcances de 25 o 30 años. Entonces tenemos que tener un plan estratégico para esos niveles, ¿no? En frutales hoy día, sin embargo, a pesar de todo, por ejemplo, la empresa privada ha sabido apostar bien esto, ¿no? Y como te comento, en el caso de Lima, se enfocó de una u otra manera, por la cercanía a la capital, por la oportunidad de llegar, por las vías de acceso relativamente fácil, un buen porcentaje de frutas vinculadas al tema del mercado nacional, e incluso para temas de importadores. Por ahí surgió algunas regiones particulares, el caso de Piura, con mango, se fue consolidando en los 80, probablemente por una oportunidad de negocio que surgió prácticamente por una posibilidad de estacionalidad muy optimista, muy positiva, y con un mercado potencialmente muy atractivo que es Estados Unidos. Entonces, a partir de eso comienza a crecer el tema de mango en el norte, ¿no? Hoy día la cosa es mucho más interesante, ¿no? Muchísimo más interesante. Y yo un poco te podría decir que en condiciones de la costa peruana todavía tenemos para hacer bastante. El norte, por ejemplo, representa una zona de alto crecimiento. Uno va hoy día a Piura, a Lambayeque y a Trujillo, inclusive a La Libertad, y va a encontrar que hay un desarrollo notabilísimo, o sea, las condiciones se están dando. Lo mismo está ocurriendo en el sur, ¿no? Yo simplemente espero que proyectos como Chinecas o proyectos como Majes en su segunda etapa logren consolidar el mismo perfil que Chavimochic logró hacer, ¿no? ¿Qué área en términos globales tenemos sembrado de frutales? En general, si nos vamos un poco a las estadísticas del Ministerio de Agricultura, yo te podría decir que en superficie cultivada tenemos más de 300.000 hectáreas. Claro, lo que pasa es que la superficie cultivada no es un referente necesariamente de tecnología y
y muchas de estas especies, esa superficie cultivada depende mucho de los espacios que yo le daba a las plantas, ¿no? Entonces, ahora, de esas 300.000 no, 300.000, más de 300.000 ¿qué porcentaje de esa área estaría dedicándose a agroexportación y la otra para el consumo? Para que tengas una idea, ¿no? Nosotros, si tuviéramos que hablar de una cartera de frutas, la primera fruta que destaca por superficie cultivada, aunque no necesariamente por producción, es banano o plátano, dentro del cual incluyes banano también, ¿no? Claro. Eso representa aproximadamente un 45% de esa superficie. Entonces uno podría decir, oye, bueno, Perú es un país entonces que tiene un desarrollo bananero importante. No, porque Perú ha centralizado todo su espacio bananero orgánico, principalmente en el norte. Lo demás corresponde a un cultivo que da sostenibilidad al agricultor en diferentes regiones de la selva, ¿no? Ahora, hay empresas a nivel de la costa norte y la costa central que puntualmente pueden tener áreas significativas invertidas en frutales, ¿no? Sí, lo que pasa es que yo te diría que la entre costa... las que puede destacar BIT. Ok, si hacemos un poco una recapitulación, encontraremos que la región predominante en un tema de frutas hoy día, por la diversidad, es Ica, ¿no? Ica tiene un espacio muy importante por la diversidad, o sea, no solamente hablamos de uva, que es un referente importante para Ica, sí. Hablamos de palto, claro. Correcto, y bueno, en menor grado un poco el tema de cítricos, pero ahí están, ¿no? Entonces, digamos, esa cartera le da una posibilidad muy interesante a Ica para consolidarse como el primer agroexportador nacional, ¿no? Como región. Pero destaca también que en la pequeña agricultura y la agricultura de subsistencia también hay una importante producción frutícola, aunque con pocos árboles, con pocas plantas productoras, pero que si sumamos es un número interesante. Efectivamente. Ahora, yo recuerdo ahí una historia, y permítame traerla a la memoria, ingeniero, y usted nos va a decir algún comentario al respecto. Cuando estuvimos haciendo un trabajo de investigación, que luego les comentaré, amigos, cuando mostremos estas bandejas que ustedes ya pueden visualizar en pantalla, repasaba que cuando llegan los españoles a nuestro país, entre los tesoros o entre las cosas que ellos atesoraron, aparte del oro, fue la entrega de harina de lúcuma y harina de pacay, que existía almacenado en grandes cantidades. Entonces, quiere decir eso, o deducimos, que la tradición frutícola nuestra y los recursos y los productos y los cultivos frutícolas nuestros datan ya desde antes en el consumo por diversas razones, pero también significa eso que tuvieron importantes extensiones dedicadas a esos y otros frutales. Bueno, el tema de dedicarle extensión a frutales yo creo que no necesariamente ha sido así. Lo que yo sí sospecho, porque no soy un arqueólogo ni un historiador, lo que yo puedo deducir un poco por lo que se ha leído o lo que se conversa es que ellos utilizaban, ¿no?, las especies nativas existentes en diferentes valles como un complemento alimenticio, ¿no? Evidentemente, cuando yo comentaba mucho, ¿no?, una persona que viaja de un tambo a otro y encuentra un par de lúcumas en el camino, plantas con una buena calidad, se va a llevar fruta porque sabe que esa fruta le va a dar un sostén alimenticio muy sólido en los primeros, por lo menos un par de horas, sin preocuparse de saber si llevó o no comida. Igual ocurría con el tema de pacay. Entonces eso generó un poco la distribución también a nivel nacional, ¿no? Ahora, en el caso de la domesticación, existió la domesticación como un referente. La gente o el poblador no necesariamente lo cultivaba, pero sí lo utilizaba, ¿no? Entonces, estamos hablando de culturas prehispánicas, como el caso de Mochicas o Chimú, que tienen referentes muy claros de esto, ¿no? Entonces, evidentemente ellos al domesticarla, porque la consumían, y de pronto si les gustaba la semilla la colocaban cerca de un sitio donde les pudiera interesante tener la planta, comenzaron a darse cuenta de una cierta utilidad, pero siempre en segundo plano, ¿no? El primer plano evidentemente eran otro tipo de cultivos, ¿no? Porque tenían que sostener una alimentación muy sólida, y entonces había poblaciones que no iba a depender exclusivamente del tema del lúcuma o de pacay, ¿no? Era un complemento definitivamente, pero no era la base alimenticia más sólida, ¿no? ¿Cuál es la división científica de los frutales? Por sus características. En realidad tienes muchas formas de dividirlos o de separarlos, ¿no?, de clasificarlos.
tienes condiciones, tienes la posibilidad de clasificar frutales por su zona de origen, por su condición de origen climático, por ejemplo. Entonces ahí nos podría ir señalando la división, por ejemplo, por el origen, estamos hablando de nativos. Claro, en el caso de origen hablamos de nativos de la zona de Sudamérica o los Andes de América, del sur. Evidentemente esto involucra tanto la costa como la zona. Hay amazónicos específicos porque salen de esa zona. Los amazónicos son compartidos por todos los países que de una u otra forma son parte de la olla amazónica, ¿no? Entonces, y definitivamente vamos a encontrar que hubo un intercambio en un momento entre pobladores de eso, ¿no? En América el desarrollo de frutas que hoy día forman parte de la cartera mundial es notabilísima, ¿no? La piña, por ejemplo, la piña es originaria de América, ¿no? Y de la zona amazónica también, ¿no? Del Mato Grosso, la parte que corresponde entre Paraguay y Brasil, o sea, el aporte de la chirimoya, por ejemplo, es importantísimo como una de las frutas reconocidas a nivel mundial de alta exquisitez, ¿no? Evidentemente los españoles cuando ingresaron a América dijeron, si vamos a vivir en América algo llevaremos, ¿no? Y para ellos el beber vinos era una necesidad fundamental, trajeron cepas, ¿no? Las primeras cepas que se introducen a América son las que vienen al Perú, ¿no? De ahí se distribuyen a toda América. Acuérdate que Perú fue sede de virreinato, a partir de eso surgió todo lo demás, ¿no? Destacando Quebranta. Yo no solamente diría Quebranta, no sé si Quebranta, porque no tengo un histórico de Quebranta, sea necesariamente una cepa con el grado de antigüedad que podríamos suponer, pero de hecho es uno de los materiales que puede haber cambiado, ¿no? Antes de, digamos, durante la época en que fue introducida la vid, ¿no? El higo es un referente también importante en el caso de nosotros. Pero se llevaron un montón de especies, ¿no? Se llevaron especies que les llamó harto la atención, ¿no? Entonces el tema decíamos de nativas, introducidas. Claro, las nativas evidentemente son aquellas que se originaron acá, ¿no? Por el tipo de follaje y la persistencia del follaje. Persistencia del follaje. Es una forma que clasificas a un frutal porque lo llamas caducifolio, aquel cuya persistencia de hoja normalmente no dura un año, es menos de un año. Generalmente puede ser de medio año, 8 meses. En cambio, lo de hoja persistente o los perennifolios pueden tener una duración cercana al año, a veces un poco más. Ahora, los caducifolios tienen además un manejo técnico especial en cuanto a riego por la necesidad de dormancia para entrar en producción. Bueno, claro, en realidad el tema de caducifolios en el Perú, obviamente está más restringido. Es más restringido porque climáticamente el caducifolio tiene menos oportunidad, ¿no? Restringido en el tema de materiales A1, digamos, ¿no? Pero eso no quiere decir que no los tengamos. Razón de eso es que tengamos variedades de manzano en el Perú, producidas acá, ¿no? O de melocotón igual. Lo que ocurre es que el espacio para crecer con este tipo de cultivos puede ser más limitado porque la competencia mundial con ese tipo de frutales es notabilísima. Acuérdate que toda Europa es un referente importante de material genético, el sur de Sudamérica también lo es. El mismo Brasil lo es en la parte sur, entonces tenemos referentes de competencia muy grandes y yo creo que ahí sí no tendríamos en el mediano plazo una capacidad de competencia tan notable como la que podemos mostrar hoy día en otras frutas que son básicamente de condición tropical o subtropical, ¿no? O sea, en perennifolios o permanentes. Claro, por ahí algunos, si podríamos ser un poco justos, algunos que están en esa lista que escapan del término tradicionales y pasan a no tradicionales, el caso por ejemplo de granado, el caso potencialmente más distante de higo, puede ser. Pero yo te puedo decir algo que me ha sorprendido en los últimos años, ¿no? Yo creo que la lista de caducifolios que tenemos ahorita puede incrementarse aún más. Lo que pasa es que, como vuelvo a repetirte, no hemos tenido la oportunidad de un ensayo sistematizado de zonas con tecnología local, o sea, la tecnología foránea no es mala, pero viven una realidad distinta y nosotros tenemos una realidad muy sólida, ¿no? Entonces, muy sólida referente a nuestras necesidades. Entonces, muchas veces te enfrentas a usar tecnología que afuera funciona, pero acá tiene problemas, ¿no? Ya nos ha dicho cuáles son los principales, ya ha mencionado de los principales frutales, pero háganos una síntesis de los principales frutales que tienen una presencia más significativa a nivel de Lima y a nivel nacional, así como de su consumo, porque una cosa es producirlas y tienen un nivel de consumo, pero también hay otras
que no necesariamente se producen mayoritariamente en nuestro país o en Lima también, pero tienen un consumo significativo. Bueno, sí, correcto. Mira, por ejemplo, en el caso de Lima, destacan por digamos, ofrecerse al consumidor local manzanas, melocotones, paltas, correcto, uvas o vid en general, uva es el producto final, por ahí en menor grado ya chirimoyas, ¿no? O guanábanas, banano o plátano, que en este caso es, digamos, es muy lejano comparativamente con lo que viene del norte o de la selva, ¿no? En el caso del nacional, la cosa tiene variantes dependiendo de la región, ¿no? El norte, por ejemplo, destaca muchísimo hoy día con el tema de mango, lo ha destacado y lo sigue destacando. No quiero decir con esto que Lima no puede haber ofrecido en varios momentos tema de mango. El sur, prácticamente estamos hablando de Ica y zonas más al sur de Ica, el tema, digamos, más notable es uva o vid. Eso es costa, ¿no? Pero si nos vamos a sierra, la cosa cambia un poco en valles interandinos del lado occidental, ¿no? Donde ya tú encuentras palto, manzanas o melocotones como los más destacados, ¿correcto? Y si nos vamos a algunas regiones de sierra hacia el lado oriental, o sea, es la selva alta, digamos, el tema destaca básicamente por cítricos, ¿no? Por banano, eventualmente, en zonas bajas, ¿no? Y por ahí algunos nativos amazónicos tradicionales. El caso más notable que está en la lista de exportadores es castaña de Brasil, por ejemplo, ¿no? Y ahí usted me hace recordar, ingeniero, y creo que vale la pena dejar registro visual de remembrar la memoria del ingeniero José Calzada Benza, quien fue jefe del programa de frutales nativos en la Universidad Nacional Agraria La Molina, y que hizo unas publicaciones donde realmente un intenso trabajo de identificación y recopilación del material nativo peruano, que sabemos que por muchas limitaciones y dificultades no se ha continuado ese programa y ese trabajo con tanto ahínco, con tanta dedicación y tanto amor a lo nuestro. Entonces, tal vez su memoria, era bueno recordarla. Sí, no, el ingeniero Calzada Benza tuvo un aporte notabilísimo en el tema de nativos, ¿no? Muy notable. Y eso ha contribuido de una u otra manera a consolidar alguna información en frutales nativos andinos, ¿no? Que normalmente no fueron muy estudiados, ¿no? Y curiosamente esa información todavía prevalece en muchos casos, ¿no? Por ahí hay algunos trabajos que se han ido sacando para mejorar lo que el ingeniero Calzada hizo, pero todavía es muy poco en comparación con lo que todavía se puede hacer, ¿no? Así es. Muchísimas gracias, ingeniero. En esta primera secuencia hemos tenido algún alcance general y también el aspecto de detalle, y estaremos en una segunda secuencia hablando específicamente de algunas frutas que ustedes ya han podido ver en nuestra mesa y comentando sobre el potencial y otros temas más con relación a la fruticultura, que probablemente a algunos le puedan dar un nivel de importancia, digamos, más tangencial, pero vamos a hablar por qué sí es importante producir frutas, tener esta variación, esta variación en la canasta alimenticia, por qué las frutas sí pueden ser accesibles a la población de menores recursos y por qué es necesario sí consumir frutas. Volvemos en una segunda secuencia. Amigos y colegas, muchas gracias por acompañarnos en AgroCip. Estamos tratando el tema de la fruticultura con el ingeniero Guillermo Parodi Macedo. Además, dentro de la remembranza que hicimos del ingeniero José Calzada Benza en este programa, también el ingeniero Guillermo Parodi, que es fruticultor, tiene además un antecedente familiar importante de tradición agronómica. El ingeniero Guillermo Parodi Macedo es hijo del ingeniero Guillermo Parodi Vera, rector de la Universidad Nacional Agraria La Molina, quien inculcó no solamente al ingeniero Guillermo Parodi Macedo la vocación por la agronomía, y por eso hoy destaca como profesor en la Universidad Agraria, y la especialidad que él ha desarrollado junto con los colegas que trabajan en el programa de frutales de dicha universidad, tiene un propósito y motivo por el cual estamos haciendo este programa dedicado a este tema. Vamos a mostrarles
las bandejas que hemos traído porque queremos hablar de estos y otros frutales más que se producen a nivel del ámbito de Lima, la mayoría de los que están en esta bandeja, y a nivel nacional. Sin duda nos falta varias especies, pero vamos a iniciar con las que podemos tener en este momento a la vista y a la mano. Iniciamos por este lado. El ingeniero Guillermo Parodi va a tener, nos va a permitir ir explicando cada una de las especies y las frutas que tenemos en cada bandeja y dándonos una pequeña explicación de cada una de ellas. En la primera bandeja, y justamente hablábamos del pacay, ingeniero Guillermo, el pacay se produce como un cultivo prácticamente marginal, de cercos, no hay ninguna producción organizada de pacay, pero es común ver a nivel de todas las provincias de Lima y a nivel nacional la venta de pacay, porque el poblador peruano sí está acostumbrado a consumirlo. Probablemente no se encuentre en la venta en la mayoría de supermercados, pero es un frutal excelente, sabroso, aunque sí tiene un problema con mosca de la fruta que usted nos explicará. Cuéntanos, por favor, un poquito. Bueno, en principio acá hay una cartera de algunos que tal vez en Lima no sean tan importantes y otros que lo son un poco más, ¿no? Si hablamos del tema de pacay, evidentemente lo que ha dicho es correcto, no es una fruta, no es un frutal que hoy día destaque por su sistema de producción. Lo muestra, por favor, para, claro, esto de acá, para que lo vean. Pero la gente lo consume porque es muy agradable, ¿no? La semilla está envuelta en un arilo muy dulce, que es muy agradable. Los niños lo ven como un caramelo, si lo consumen les va a gustar. Y tiene alto contenido también en vitaminas. Sí, en general, algunos más que otros, por ejemplo el tema de vitamina E, el tema de vitamina D pueden ser interesantes. No he tenido la oportunidad de analizar específicamente, lo que pasa es que tenemos unas notables variantes de pacay que probablemente algunas puedan destacar más por un tema de vaina, ¿no? O por un tema de arilo, ¿no? Después tenemos el tema tradicional. ¿Recomendaría su producción para agroindustria, por ejemplo, en conservas? No lo sé. Yo creo que el pacay no reúne ahorita los volúmenes que una industria pudiera generar, o sea, necesitar tener para poder obtener de un producto. ¿Es posible organizar áreas de producción de pacay? Todo es posible en la medida en que la industria le interese, ¿no? Y eso es un tema que hay que ver. Habría que ver si el proceso de oxidación de la vaina, o sea, de las semillas y del arilo tras el destape es rápido o no. No conozco mucho ese tema, pero los industriales probablemente en un momento han intentado eso. No dudo que puede ser una alternativa, es cuestión de evaluarla, ¿no? La proveniencia de este pacay es de la zona de Santa Eulalia, claro, que está hacia la carretera central saliendo de Lima, pero en el ámbito del Valle del Rímac, en Lima. Las granadillas, ingeniero. Bueno, las granadillas no son necesariamente un referente hoy día importante en Lima. Hay algunas zonas que producen granadilla, pero no destacan en comparación, por ejemplo, con La Libertad, con la misma zona de Selva Alta, ¿no? Que hoy día han generado un boom en el desarrollo de granadilla, ¿no? Es muy recomendado para el consumo de los niños. Definitivamente, la granadilla tiene una capacidad de digestión notabilísima. Los bebés, por ejemplo, o las criaturas comen uno de estos y la digestión se les hace perfecta, ¿no? Exacto. Es muy agradable, tiene un gran contenido de vitamina C, es muy digestivo. Y es en realidad muy rentable, porque hay momentos en que llega a alcanzar el precio de 80, 90 céntimos por unidad. Sí, cuando tú tienes una granadilla grande, digamos, que viene de Selva Central, puede llegar a ese precio, ¿no? En el promedio está entre 50, 55, por ahí, ¿no? Pero en el mercado final, ¿no? En los supermercados. Ahora, esas manzanas, si usted la muestra, por favor, ingeniero, son de yauyos. Ya. Son manzanas de yauyos. ¿Qué manzana es? ¿Qué tipo de manzana es? Y si nos cuenta, pareciera una Winter Delicious, pareciera, pero puede ser también esta. Esta es una Delicio de Viscas, podría ser. Esta sí. En general en el Perú el desarrollo de manzanas se ha concentrado en Lima, principalmente. Lima maneja casi todo el desarrollo, por no decir la totalidad de plantaciones de manzana, ¿no? Y el contenido, el aroma, el sabor. La manzana es una fruta notabilísimo, ¿no? Sí, la manzana tiene una ventaja, ¿no? Es una fruta que te permite, digamos, manejar bien también tu digestión. Una persona que consume una manzana en la noche, por ejemplo, antes de dormir, va a dormir tranquilamente, ¿no? Es muy, muy agradable para eso. Además hay una frase que dice: come una manzana al día y aleja al médico.
Puede ser, y es ¿no? muy cierto, ¿no? En realidad la manzana tiene un espacio aéreo en la pulpa que la hace jugosa, pero tampoco comes un fruto demasiado consistente que al final te cae pesado. Y ahí ¿no? quiero hablar un poco, pero sin ser tampoco, digamos, defender solamente lo que puede ser la producción de la manzana en nuestro medio. Pero hay un gran consumo de manzana importada. Lo que te demuestra claramente que hay una demanda muy fuerte por manzana. El problema principalmente radica en que la manzana en el Perú, como te comenté hace un rato, al igual que otros frutales, no ha ido mereciendo el trabajo de investigación necesario para sostener el cultivo, ¿no? La mayor parte de los pequeños productores o medianos productores que producen manzana enfrentan serios problemas sanitarios por la pseudiplodia, que está vinculado un poco al tema de manejo de los ritmos de agua, ¿no? Ahí estamos a un tema en que la tecnificación... Estamos hablando del pie negro y el brazo negro. El pie negro y el brazo negro. Entonces, definitivamente es muy importante poder ir desarrollando algo de tecnología, ¿no? Hay algunos trabajos que se han hecho para mostrar claramente, por ejemplo, el efecto negativo que ha tenido esta enfermedad en el desarrollo de la manzana a nivel de costa central, ¿no? Claro, pero creo que es un factor esencialmente de manejo de las herramientas de poda y también de las prácticas culturales propiamente, ¿no? Definitivamente está vinculado al manejo de poda en parte, pero principalmente a la forma en que nosotros aplicamos la suspensión de riegos, ¿no? Correcto. Es un tema también de portainjertos, en donde eventualmente no hemos consolidado un portainjerto que vaya, tenemos alguno, pero no una selección de ellos, ¿no? Entonces eso ha hecho limitar el desarrollo de la manzana a nivel... Ahora, de la zona del norte de Lima, y hablo de valles del norte, ¿no? De Lima, han querido crecer un poco e inclusive han salido hasta Ancash, ¿no? Algunos valles. Ahora, pero, la manzana que le gusta al limeño, al peruano, es una manzana roja, ¿no? O roja intensa, brillosa, que para eso hay un proceso de enceramiento, como también una verde específica, ¿no? Pero la manzana nuestra es, en realidad, podría afirmar que tiene un sabor mayor o mejor que esa manzana importada. Mira, ponte a pensar, la manzana que produce la costa central es una manzana fresca, está saliendo prácticamente para llegar al mercado en días. La manzana que nosotros importamos, principalmente de Chile, que es el proveedor más importante de manzanas en Sudamérica y en buena parte del mundo, uno de los más importantes, es una manzana que está en guarda, entonces y es en guarda por ellos, más la guarda que el importador genera para ir dosificando su salida, ¿no? ¿Qué quiere decir guarda? O sea, el almacenaje. ¿Y cuánto tiempo estamos hablando de esa guarda? Una manzana puede guardarse fácilmente, una buena manzana puede guardarse fácilmente de 6, 7 meses, sin ningún problema. Correcto. Presten atención. Claro, lo que pasa es que, por ejemplo, en las variedades locales yo no pensaría en hacer un almacenaje porque evidentemente... No habría no hay necesidad de hacerlo. No, pero lo que sí, si quisiéramos consolidar manzana, definitivamente tendríamos que trabajar mucho más el tema de salirnos de un problema sanitario que ha ido mermando los espacios de manzana. Ahora los plátanos, ingeniero. El plátano, y acá hablamos de un plátano bellaco, que es un plátano para freír, no es tradicional en la costa, ¿no? Viene principalmente viene prácticamente de las zonas de selva, se utiliza para freír, en el mercado nacional le tienen un aprecio porque es un plátano... Claro, es un plátano muy agradable para el tema de fritura, o sea, y en verdad concentra mucho azúcar cuando se hace eso. Lo puedes meter al horno y es perfecto. Yo lo recomendaría no para que se lo lleven en una lonchera, pero sí para que lo utilicen en la casa, es mejor. El otro plátano... El plátano sí que tenemos ahí al costado. Claro, por ejemplo, el plátano de seda, los de seda sí vienen eventualmente de muchas zonas del norte, y en menor grado de algunas localidades de la costa sur, ¿no? Pero básicamente también de Lima. Después tenemos el plátano de isla. Y el plátano morado, ingeniero, es un plátano también muy sabroso. Así es. Pero tiene un nivel de producción menor y también un consumo también menor, ¿no? Pero cuéntenos un poquito. Claro, lo que pasa es que la diversidad de plátanos en el país es notable. O sea, no tenemos una lista de por lo menos 6 o 7 tipos claves de plátanos, ¿no? Dentro de los cuales ingresan algunos que han sido mejorados. Si lo muestra, por favor. Sí, acá por ejemplo. Este es el plátano morado, muy sabroso también. ¿Ya? Pero no representan la fruta de consumo, o sea, para explicar un poco, el plátano por sí mismo, y principalmente el de seda, representa una de las frutas más consumidas a nivel nacional. Y le acompañan a esta fruta
frutas como por ejemplo la naranja, la manzana, la papaya, la piña, y prácticamente dejo de contar porque las demás son estacionales. Bueno, la palta, que es menos, o sea, localmente hablando, que es menos atractiva en el día a día, y el limón, que es una fruta también. Mucha gente a veces tiene el error de que las limas ácidas que utilizamos para hacer los ceviches y todo están vinculadas a hortalizas, pero no tiene nada que ver, es una fruta. Claro. Ahora, el plátano de seda, incluso hay un mercado especializado que está a pocas cuadras del mercado mayorista de frutas en Lima, que es el mercado Tupac Amaru de San Luis, ¿no? Es toda 2 cuadras llenas y especializadas en almacenes de lo que son plátanos. Claro, es gente que ya está muy vinculada a mover el tema de plátano, saben que el plátano tiene un mercado ganado, el consumidor local lo aprecia porque representa una fruta de bajo costo, fácilmente consumible y muy agradable, ¿no? Y lo más interesante que al final todos resumimos es que si estás con hambre, un buen plátano te calma todo el apetito. Muy bien. Ingeniero, seguimos por favor con la siguiente bandeja. En la siguiente, bueno, tenemos también, acá hay varias frutas que se cultivan en Lima. De hecho, una de las más tradicionales es la uva. La uva, sin embargo, que se cultiva en Lima, hay que tener claramente definido que la uva que se cultiva en Lima tiene una orientación distinta, ¿no? La orientación de la uva en Lima tiene una orientación vitivinícola, ¿correcto? Está destinada principalmente a ser utilizada para procesos vitivinícolas. No quiero decir con esto que no se venda también en el mercado local. Claro. Está hablando el ingeniero producción de pisco y vino básicamente. Principalmente pisco y vinos generosos, porque estas cepas son dulces, correcto, y eso determina que los vinos generosos, que son muy apreciados por el poblador peruano en general, son los vinos que uno pues aplaude, digamos, entre comillas, por lo dulce, ¿no? Yo quiero aquí, para que usted nos explique especie por especie, ingeniero, estos higos que son no solamente sabrosos, muy nutritivos y también recomendados para los problemas gástricos, se producen en Chilca, que está a pocos kilómetros al sur de Lima, 40, 50 kilómetros. Las uvas son de Cañete, uva Italia, no hemos mostrado la Red Globe, que es una de las más sembradas para exportación, agroexportación. Las fresas, estas fresas, ingeniero, las hemos conseguido específicamente del Valle de Pachacamac. En esa ruta de Pachacamac, Lurín, hay un área donde hay un grupo importante de productores que cultivan fresas. Así es. Mira, en el tema de fresas, por ejemplo, y bueno, primero hablando un poco de higos, evidentemente el higo, su adaptación en condiciones de la costa central fue muy rápida, ¿no? Cuando vinieron los españoles con esto se dieron cuenta que prendía muy bien y funcionaba perfectamente, ¿no? Y bueno, el crecimiento de esto no ha sido notable porque las oportunidades que se pueden haber dado de mercados en eso también han sido muy limitadas, ¿no? Localmente hablando también es una fruta estacional y generalmente sale en la época de verano o finales de verano porque la época de mejor avenida de aguas corresponde a los periodos de enero, febrero y marzo para zonas muy áridas y secas, y ahí se aprovecha la oportunidad para que reverdezca todo y vuelva a tener producción. En el tema de la fresa, sin embargo, es interesante porque la fresa tiene capacidad de poderse... Hay que entender que el Perú tiene una diversidad climática muy notable, basada justamente en los pisos altitudinales que se generan a lo largo en el ascenso hacia los Andes, ¿no? Entonces te permite tener la oportunidad de sacar frutas, ¿no?, en diferente momento y hacer lo que se llaman contraestaciones sierra-costa, ¿no? Mientras que en la costa yo termino de producir, en la sierra empieza a salir. Entonces, yo recuerdo mucho que algunos productores me decían, ingeniero, pero nosotros queremos exportar. Y yo le decía, ¿para qué quieren exportar, por ejemplo, palta? ¿Cuándo salen ustedes? Bueno, nosotros vamos a salir en septiembre, octubre. ¿Tú te has dado cuenta? Le dije, o salir palta en septiembre, octubre, lo que significa solamente vender esa fruta en el mercado local. Eso puede significarles a ustedes el mejor precio a nivel nacional en tema de palta, ¿no? Y no tienen que estar pensando en hacer una selección demasiado exhaustiva, en usar cajas especiales, en ver el tema de refrigeración, en ver protocolos de cuarentena si fuera necesario, en fin. Entonces hay que tener mucha cautela a veces cuando uno toma esas decisiones porque el entusiasmo, que no es malo, puede llevarnos a veces a cometer un error teniendo la oportunidad cerquita nomás, ¿no? En el caso, por ejemplo, de la fresa ocurre algo parecido, ¿eh? Yo te puedo asegurar que las zonas que tú has mencionado tienen una oportunidad muy interesante para salir en contratación, ¿no? Junio, julio, agosto, sin ningún problema, ¿correcto? Porque es una época donde ahí hace calor, estamos hablando de valles interandinos, ¿no? Te cuento con agua, saco una bonita fresa y gano un buen precio, ¿no? En el mercado local. Y las mandarinas
de Huaral, ¿no? Bueno, Huaral no. destaca por la producción de cítricos, ¿no? En realidad, si nosotros hablamos del referente más importante de la citricultura, tecnológicamente hablando del Perú, el primer referente sería Huaral. Huaral. Y el referente que está acompañándolo sin mucha distancia es Cañete, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? ¿No? Huacho también en Sí, no, yo te hablo norte de Lima, sur de Lima. Claro. Correcto, así es. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Mientras que en condiciones del norte de Lima, muchos agricultores tuvieron que traer la irrigación de la Esperanza, primero manejando el tema con riego por gravedad, con costos muy fuertes. Hoy día han tenido que trabajar muchos de ellos con sistemas de riego. El caso de la irrigación de Santa Rosa, por ejemplo, es notabilísimo eso. En el sur, que es básicamente Cañete, el aprovechamiento de agua es tan notable que la mayor parte de ellos se dedicaron a trabajar cítricos bajo riego por gravedad, ¿no? Pero hoy día ha crecido fuertísimo el área, las demandas por recursos hídricos son muy fuertes, la necesidad de tecnificar los nuevos campos es muy necesario, sobre todo teniendo en cuenta hoy día que el Perú pues, va a tener un reto muy importante, ¿no? Saber manejar su recurso hídrico en el nivel más alto, ¿no? Así es, ingeniero. Y acá, por favor, si me ayuda levantando la guanábana. Ya. Esta es una anona nativa, la guanábana. Así es. Pero ustedes, amigos, revisen las páginas web de algunas clínicas cubanas y otras clínicas altamente especializadas o el sector salud, y les van a recomendar que consuman guanábana porque no solamente ayuda a elevar el sistema inmunológico, sino es anticancerígena. Así es. Y bueno, lastimosamente no se hace un debido conocimiento a la población y tampoco una transferencia que permita que puedan además mejorar, incentivar su cultivo y su consumo, que no solo es sabrosa, si lo podemos abrir de repente lo abrimos más tarde. Yo sé que acá los muchachos están interesados en que se abra. Es muy sabrosa, se utiliza normalmente en champús, ¿no? Hay un postre Claro, que se llama champús. la oportunidad de trabajar con guanábana es muy interesante. Hay que reconocer también que Perú en este caso no ha hecho un trabajo intenso en esta especie, ha privilegiado el tema de chirimoya, correcto. Guanábana la ha dejado en segundo lugar. Y la guanábana, y de la misma forma se produce digamos en los vergeles, en los puntos. Sí, sí. Exactamente. Es un tema todavía para revalorar, ¿no? O sea, en realidad tú puedes encontrar que en la guanábana hay muchas oportunidades para poder sacar un espacio a nivel local que habría que definitivamente estudiar en el tema de industria, ¿no? Hay que entender que estas frutas, por ejemplo, uno de los problemas principales que tiene en la industria es la oxidación de pulpa, ¿no? Que al negrearse genera un poco atractivo para el consumidor final, ¿no? Ahora, el tema de fresco, el consumidor local, como te digo, ante la gran cartera de frutas que va a tener en el mercado, comienza a buscar aquellas que le sostengan obviamente su economía y que le den el placer de comer frutas, ¿no? Entonces, por eso tú te das cuenta que al final la lista de frutas no es muy grande, ¿no? En realidad de consumo permanente, tú vas a un supermercado o un mercado, los movimientos se dan sobre 5 o 6 frutas fuertemente, ¿no? Lo demás viene, pero no con el ritmo que vienen las. Y sobre cada una de estas frutas que acabamos de mostrar, todas y cada una de ellas tiene alguna vitamina en mayor grado que ayuda a contrarrestar algunas enfermedades, que ayuda a mejorar la salud en general. Y vamos a mostrar finalmente esta última bandeja, amigos. Ya hemos hablado en varias ocasiones y en varios programas hemos mostrado el plátano maleño, el plátano de la isla, que tiene no solamente una excelente presentación, sino un tamaño para recomendar, por ejemplo, en las loncheras escolares, ¿no? Y bueno, prefiramos el plátano maleño. Las limas, coméntenos, ingenieros, sobre las limas. No son tan consumidas a nivel de Lima, tienen un consumo mucho menor, pero también no solamente tienen alto contenido de vitamina C, sino también tiene propiedades para lo que es afecciones gástricas y otro tipo de afecciones, ¿no? En realidad en la lima nuestro estudio también es muy limitado. La lima es una de las pocas frutas cítricas que no ha merecido mucho trabajo acá. Yo tengo la oportunidad de haber visto unas limas que surgieron de Arequipa y que después han entrado al mercado como limas sin semilla, muy interesantes. Me imagino que probablemente mucha gente después las comenzó a desarrollar bastante, pero no tiene pues el alcance que tiene una mandarina o una naranja, ¿no? En general, ¿no? Así, y esta es una chirimoya de Cumbe. Cumbe también está en la ruta de Santa Eulalia hacia
hacia Barba Blanca, San Pedro, San Barba Pedro. Blanca por la carretera central, saliendo de Lima, pero todavía dentro del ámbito de Lima, y estas chirimoyas cumbe destacan realmente no solamente por su notable sabor, como acaba de decir el ingeniero, especial, una fruta especial que ha tomado también una importante presencia a nivel internacional, tanto así que por ahí algunos han querido cambiarlo de nombre. Bueno, sí. Bueno, la chirimoya tiene una tradición nacional muy fuerte, ¿no? Su origen está muy bien descrito en los históricos a través de representaciones, ¿no?, de esculturas y huacos. O sea que claramente uno puede definir que esta especie estuvo acá vinculada al consumidor local o nativo hace muchísimos años, ¿no? La chirimoya, por ejemplo, mereció en el INIA un trabajo especial. Nosotros tuvimos la oportunidad, y digo nosotros porque participé en ese trabajo, y la idea era poderle dar una herramienta a los agricultores de los valles de San Mateo de Otao que pudiera asegurar un mayor rendimiento con una calidad bastante homogénea, ¿no? Entonces se introdujo la tecnología de polinización artificial. Fue un concepto ya muy bien trabajado, que inclusive Calzada Benza lo describe, data el concepto de la polinización artificial de los 40, ¿no? Y después Calzada Benza lo vuelve a recoger y lo estudia. Y nosotros trabajamos un poco eso para que los agricultores, fíjate, una tecnología que existe, que está publicada, los agricultores se puedan dar cuenta realmente que usando 2 o 3 componentes tecnológicos simples podía mejorar su capacidad de rendimiento, ¿no? Al comienzo no lo creía, claro. Y después cuando comenzaron a darse cuenta fue como un latigazo, ¿no? Dijeron, ¿dónde estamos, no? ¿Qué cosas no hemos hecho para encontrar lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Por si acaso les anuncio que el día de mañana van a hacer el lanzamiento ya oficial de la tecnología. Mis amigos de INIA me avisaron, ¿no? Va a ser ya la tecnología específicamente la tecnología de polinización artificial. Polinización artificial. Así y es. Mañana es el lanzamiento. Ahí en San Mateo de Otao. Nos trae una buena noticia. Zona de Cumbe, si mal no recuerdo. Y una de las frutas también especialmente importantes nativas, ayúdame con la cámara, Luis, es la lúcuma, ¿no? Aquí está cerrada, aquí está abierta, la lúcuma. Yo le tengo un especial aprecio a esta fruta porque fue materia de una investigación para el título, donde la participación y el apoyo del ingeniero Guillermo Parodi fue muy importante para poder sacar adelante esa investigación. Y en esa ocasión era el primer estudio que se realizaba sobre los índices de madurez en lúcuma en el Perú. Sí, queríamos investigar sobre diferentes indicadores, tanto a nivel organoléptico, color, aroma, etcétera, etcétera, etcétera. Y fue materia de investigar este frutal que además tiene una historia especial. Yo les invito a que ustedes revisen la historia de este frutal, leyendas al respecto, pero solamente los voy a dejar con una inquietud. En el Valle de Pachacamac, específicamente en el Museo Arqueológico, existe el oráculo hecho en madero de lúcuma. Ese oráculo estaba en un cuarto revestido de oro en todo el complejo arqueológico de Pachacamac, que cuando llegan los españoles, siendo Pachacamac una de las sedes religiosas más importantes a nivel del Tahuantinsuyo, esos ambientes revestidos de oro en ese momento guardaban ese oráculo especial en ese madero. Todavía no descubrimos por qué exactamente en ese madero. Lo entendemos como la duración, pero seguramente tendrá alguna característica que aún no lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que esta fruta tiene una cantidad de provitamina A asombrosa. Y considerando que la deficiencia nutricional, la desnutrición en nuestro país tiene que ver también con la falta de vitamina A en nuestros niños, este frutal puede crecer perfectamente en costa y sierra, en la pequeña agricultura de subsistencia, y ser un soporte alimenticio importante para nuestros niños que tienen esa deficiencia. Yo he querido mostrarla directamente y comentarles un poquito sobre la lúcuma, pero díganos usted algunos temas más. Bueno, en principio uno de los grandes retos que nosotros asumimos con el tema de la lúcuma era poder por lo menos diferenciar biotipos, ¿no? En el Perú tiene una lista muy grande de materiales de lúcuma. Si nosotros nos acercamos a Ayacucho, a Huancavelica, Ayacucho, Lima,
vamos a encontrar que, y varias regiones del Perú, principalmente sierras y valles interandinos, vamos a encontrar mucho material de lúcuma esparcido, pero no está sistematizado. El INIA tuvo la oportunidad de hacer una colección que trajo como consecuencia una serie de trabajos importantes para definir por lo menos los biotipos, establecer algunas características como la que mencionas, ¿no? Que nosotros veíamos como fundamental. Las lúcumas, si uno las observa, no todas tienen igual intensidad de color de pulpa. Algunas son pardas y otras son bien naranjas, ¿no? Y me llamó mucho la atención eso porque uno de los componentes que uno tenía y quiere evidentemente relevar en los alimentos es el aporte alimenticio, ¿no? Las frutas te aportan antioxidantes en mayor o menor grado. El más importante es la vitamina C, en unos es muy notable. El más notable es el camu camu, ¿correcto? Entre los que hemos sacado, el camu camu es lo más notable. Pero hay frutas que sin ser pues extraordinarias en vitamina C aportan otros. En el caso de la lúcuma encontramos algunos aportes interesantes de provitamina A. Y eso era interesante de destacar, ¿no? Lamentablemente no sé si Línea continuó con los trabajos en esa área. Yo tuve la oportunidad de llegar hasta un nivel, un espacio ahí. Y para recalcar finalmente, la lúcuma es una fruta tan nativa que fuera del ámbito de Perú y secundariamente de Chile, no se cultiva en otra zona del mundo. Por ahora a nivel comercial. Puedo tenerle un jardín botánico. Entonces, cualquier cosa que se haga para la lúcuma será porque los peruanos decidimos hacerla para la lúcuma. Si no, es muy poco probable que crezca más si no le damos el empuje necesario. Volvemos en una tercera secuencia, no sin antes agradecer ya la presencia del ingeniero Guillermo Parodi con siempre el brindis que ustedes conocen con chicha morada, también peruana. Sí, sí. ¿Salud? Gracias. Volvemos a una tercera secuencia. Amigos, estamos en esta tercera secuencia conversando de fruticultura con el ingeniero Guillermo Parodi, quien en esta última secuencia nos va a hacer un resumen muy apretado, porque esto da materia para conversar en varios programas, en sucesivos programas. 3 puntos, ingeniero. Primero, propuestas de política con relación a la fruticultura nacional, política nacional y política regional. Y también política local, si pudiéramos hablarlo. También tiene un nivel de incidencia la política local. Segundo, la post cosecha es un tema que a muchos no le dan importancia o no lo conocen. La post cosecha, se pierden alimentos en un orden de 30-40% de pérdidas post cosecha a nivel Perú y a nivel mundial. Y tercer punto, ingeniero, ¿por qué nuestra población, desde nuestros niños hasta nuestros adultos mayores, debemos consumir frutas y debe estar más al alcance de todos en general, ¿no? Desde los de menores recursos, y ya sabemos que hay una campaña 5 vegetales al día, es sinónimo de salud. Por favor, ingeniero. Bueno, en el tema de políticas, creo que la más relevante en principio es aquella que está vinculada a la política de aguas a nivel nacional, ¿no? No hay agricultura sin agua. O sea, si no existe agua, no hay agricultura. Y eso es un tema clave en el éxito de cualquier plantación, incluyendo los frutales. Claro, la diferencia va a estar que los frutales no van a requerir los volúmenes que se manejan con otro tipo de cultivos. El tema de sectorización o definición de espacios para actividad frutícola debe partir también por un componente muy claro, ¿no? La costa, por ejemplo, va a vincularse mucho, y de hecho se está vinculando mucho al tema de la actividad agroexportadora muy fuerte. Pero eso no limita la actividad de la sierra como posibilidad exportadora. Pero la sierra tiene un problema, que es un problema probablemente de muchos de nosotros. No valoramos la asociatividad, el formar grupo, el formar una cohesión de personas que caminan y marcan una ruta hacia el mismo horizonte, ¿no? Esa parte es fundamental, no solamente para frutales, sino evidentemente para otros cultivos, pero en el caso de frutales lo es más, porque la fruticultura no puede sostenerse en temas de competencia si no tengo espacios más o menos consolidados, con una oferta sólida, ¿no? Yo puedo tener 40 plantas, pero 40 plantas no me permiten tener un volumen que pueda ser competitivo. Entonces, creo que ahí hay un reto fundamental, y eso lo paso inclusive a zonas de valles de selva, ¿no?
y un plan estratégico muy bien montado para un alcance de mediano a largo plazo, o sea, en la que los diferentes partidos o candidatos puedan confluir por igual, ¿no? O sea, el objetivo es el mismo, seas tú, sea yo, o sea el señor que salgan elegidos para este quinquenio, ¿no? Claro. O sea, ese es un compromiso que va más allá de cualquier tenor político, digamos, ¿no? Es un compromiso nacional. Eso ayudaría notablemente al tema de la fruticultura, como estoy seguro lo haría para cualquier otro tipo de actividad, ¿no? Digamos, en el negocio agrícola u otros, ¿no? Yo enfocaría eso, ¿no? Y finalmente, para redondear un poco el tema, la posibilidad de que el Estado apueste por tecnología, pero apueste por tecnología invirtiendo, ¿no? Para desarrollar tecnología, que es un tema muy álgido porque sin inversión en tecnología no vamos a crecer. Vamos a seguir siendo dependientes de tecnologías que nos va a costar poder modificar en algunos casos. Algunas sí las podemos introducir, pero igual implica un trabajo. Estamos hablando de investigación, básicamente. Exacto, investigación y desarrollo tecnológico. Países en el mundo que han salido prácticamente sepultados. El ejemplo de Japón, que es un tema vigente, muestra claramente que la tecnología, el desarrollo, investigación y desarrollo ha sido su arma estratégica para el futuro. Y lo va a hacer ahora, probablemente. Estoy segurísimo. Entonces nosotros podemos usar esa experiencia para alimentarnos. Existen muchos escritos que hablan claramente de que, y muchos trabajos, ¿no? Y estudios que hablan claramente que la inversión en investigación y tecnología genera el mayor rédito que un país puede tener, ¿no? Yo quiero ahí algunos segundos señalar, ingeniero, que las tesis que se realizan constituyen muchas veces no solamente un periodo de 6 meses, un año, probablemente es una investigación que en promedio dura año y medio. Y para redactarla y para sustentarla, en fin, es un proceso no corto, significativamente largo, que irroga un gasto y que el resultado de esas investigaciones muchas veces se quedan guardadas en los anaqueles de las bibliotecas y no hay también un componente que ayude a hacer la transferencia tecnológica de esas investigaciones, que es el esfuerzo tanto del docente que lo dirige como del alumno que lo ejecuta y que lo desarrolla, y de ahí además de la inversión que la universidad y además los recursos propios se realizan, ¿no? Así es cierto, o sea, en realidad necesitamos inversión vinculada también a sistematizar toda la información, o sea, copiarla, generar un documento o documentos que te permitan a ti poder tener alcance de la información, ¿no? Hoy día tenemos muchas formas para llegar a diferentes gentes en diferentes partes del Perú, relativamente mucho más fácil que antes, ¿no? Entonces hay que saber aprovechar esas herramientas. En el tema de la poscosecha te podría decir muy claramente, no sé si ahí toqué un poco algún detalle que faltara en lo que me habías preguntado, pero en el tema de la poscosecha, yo te diría claramente que en el tema de la poscosecha el Perú todavía tiene mucho por hacer, ¿no? Partiendo solamente del mercado local, ¿no? El proyecto que a un momento ha sido vigente y que se quiere sacar toda la luz, que es el gran mercado mayorista de Lima, representaría el primer gran paso en el tema frutícola, para demostrar claramente lo que es un adecuado manejo del producto después de recolectado. Okay. Y esa es probablemente la primera fase en un gran proceso que debemos ir teniendo poco a poco, ¿no? Mejoras en carreteras, por el sistema logístico es fundamental para la cosecha, incremento de unidades portuarias, servicios portuarios a uno, ¿correcto? Y todo eso forma parte de la cosecha. Esos son aspectos logísticos, ¿no? Independientemente del manejo del producto mismo, ¿no? Que es parte de la investigación. Porque esta cartera de productos que tenemos ahora se va a incrementar, va a aumentar el número de frutas y las necesidades de tecnología van a ser mayores, ¿no? Entonces la poscosecha es un elemento horizontal que de una u otra forma ayuda a las mejoras en el tema del manejo de productos tanto localmente como a nivel externo. Y finalmente... ¿por qué es importante consumir frutas? El tema de frutas... es fundamental porque está claramente demostrado que las frutas constituyen la base para la reducción de componentes, digamos, componentes que generan oxidación de células. Si las frutas, como las hortalizas o los vegetales, participan de manera fresca, o sea, el consumo fresco en un proceso alimenticio, van a generar una mejor calidad de vida en el consumo final. Entonces, en la medida que nosotros diversifiquemos el consumo de frutas, de manera que la cartera de frutas solamente, de la cartera de fruta pase a ser, digamos, además de tradicional algunas otras,
montemos dentro de nuestra estructura alimenticia frutas permanentemente, entonces tendremos un gran alcance en la mejora de la calidad de vida del poblador nacional, en mayor o menor grado. Los especialistas en salud también sustentan de esa misma forma, pero este enfoque agronómico es especialmente relevante. Ingeniero, estamos muy agradecidos y complacidos con su presencia. Es una de las primeras entrevistas con usted, y cuando tengamos temas de actualidad y otros tantos temas que en realidad en un programa no se pueden desarrollar completamente, lo tendremos, y siempre gustosos de recibirlo. Ingeniero, muchísimas gracias una vez más. A ti y al Colegio de Ingenieros a través del capítulo 2. También desearle que en la Universidad Agraria La Molina reciba más aporte y más soporte económico para estas investigaciones que ustedes también ayudan de manera significativa, y ojalá ese programa de frutales nativos liderado por ustedes, también conducido y con el recuerdo del ingeniero Calzada Benzaí, la historia agronómica en su familia y de presencia permanente en el agro de ustedes, haga que podamos tener y avisorar que estos cultivos, producto de nuestra biodiversidad, sean también no solamente debidamente utilizados, sino lleguen al alcance de nuestra población en general, todos, ¿no? Así es. Desde los que tienen más hasta los de menores recursos, y nuestros niños en especial. Muchísimas gracias por su presencia. Gracias a ti por la invitación, y bueno, a todos simplemente dedicarles el mayor énfasis posible a la actividad frutícola dentro de sus capacidades, ¿no? Yo creo, como vuelvo a repetir, que el Perú tiene oportunidades notables en estos años y se están consolidando de una manera increíble, que van a permitir evidentemente más puestos de trabajo, más desarrollo en diferentes regiones, y bueno, hacia eso vamos, ¿no? Y el programa de frutales tiene un aliado en el capítulo de Ingeniería Agronómica y Zootecnia. Lleve ese mensaje. Gracias. Salud. Hasta luego. Un gusto a todos. Salud. Salud.